corriendo. Cayendo y ¿no? corriendo. Las preguntas que te hizo la gente desde la calle. Que además es la mejor respuesta a la pregunta, a las preguntas anteriores, el tema de la autocensura, el tema de la libertad de expresión. Mire, si hay un programa en Venezuela que siempre ha dicho en todo momento lo que piensa sobre la realidad, es precisamente Cayendo y Corriendo. Y como ese, Igual que Criterio. exacto, iba a decir, y como ese en muchos programas. Yo aquí no creo que haya un censor que nos esté diciendo En qué tenemos absoluto. que decir o qué no tenemos que decir. Ahora, ¿no será que algunas veces la autocensura es una excusa para plantear o la cobardía o los intereses de ciertos medios de comunicación o de ciertos comunicadores que prefieren no decir la verdad y esconderse detrás de la autocensura? Es una pregunta que dejaríamos Como te lo abierta. dijo la pregunta desde la calle. Asimismo, en el tema de las concesiones que preocupa en este caso a la gente que responde desde la calle. Mira, yo en ese sentido he hablado siempre claramente. Si una empresa privada que pretende comunicar, es decir, que pretende utilizar el espectro radioeléctrico, tiene todos sus papeles en orden, tiene todos los mecanismos comunicacionales en orden a la hora de expresarse un contenido, cumple con todos los requisitos que le exige la ley venezolana, yo no veo ninguna razón para no renovar Claro. dicha Pero hay concesión. muchas televisoras y emisoras que aún no tienen el permiso de Conatel, y aun cuando tienen la documentación en regla, ¿no? Incluso, sí, y eso es un grave problema que yo incluso he criticado no solamente en tu programa, Germán, sino en otros espacio-tiempos. Pero también es cierto que existe en Venezuela, en el ámbito comunicacional, también problemas inherentes a la permisología. Yo que vengo de un estado fronterizo como el estado Zulia, pero también podemos citar el estado Táchira, hay muchísimas radios, en el caso más específicamente de las radios, que no cumplen con los requisitos y que incluso se han convertido en radios piratas. Y detrás de dichas radios piratas se encuentran muchos políticos. Y detrás de dichas radios privadas se encuentran también fuerzas paramilitares que se montan sobre el espectro radioeléctrico venezolano desde países vecinos, en este caso de Colombia, para transmitir sus mensajes. Entonces, es un tema muy delicado y que tiene que ser también manejado con pinzas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que Conatel también ha cumplido, sobre todo en esta gestión, con señalar dichas radios piratas. Teníamos otra pregunta que te hizo la gente. Mira, yo creo que el tema de la comunicación en Venezuela, y más específicamente en este siglo XXI, sobre el tema de los periodistas, del periodismo y de la práctica comunicacional, ya ha cambiado. Y si me permite... ¿Cuál es la diferencia que tú dices que hay una comunicación del siglo XX y una comunicación del siglo XXI que apenas empieza? A ¿no? eso voy. Y te quiero hablar precisamente de los llamados grupos de periodistas, de los llamados colegios de periodistas, ¿no? Que no han entendido del todo el cambio comunicacional. Ya la comunicación del siglo XXI no puede ser controlada ni por un carnet, ni por una afiliación a un colegio o a una escuela, porque todos nos hemos convertido en comunicadores, no solamente en Venezuela, en todo el mundo, Germán. Es decir, hay todavía una especie de inquisición de la comunicación del siglo XX que no quiere aceptar eso y quiere prácticamente carnetizar la comunicación. Y esto yo lo puedo respetar, pero ya esto no tiene ningún tipo de validez en un país, en un continente, en un hemisferio y en un mundo que ya comunica no solamente a través de la estructura de un canal convencional, de una radio convencional, sino a través del medio de comunicación Claro. más fuerte, Tú que nos son las hablabas de redes la sociales. objetividad, o sea, de la comunicación. ¿Qué opinión o qué criterio tienes con relación a eso? Yo, bueno, siempre he criticado, y eso también lo he hecho a través de conferencias nacionales e internacionales, hablando no solamente del periodismo, hablando, por ejemplo, también de la ciencia. Uno de los grandes mitos, vamos a decir así, científicos, entre comillas, es la neutralidad, es la objetividad, es la imparcialidad. Y muchos medios de comunicación se venden como tales. Es prácticamente imposible. ¿Y el amarillismo? Desde el mismo momento, para terminar con la pregunta, desde el mismo momento en que tú estás en la barriga de tu madre, tú estás comiendo arepa o estás comiendo sushi.
¿Tú estás comiendo pasta italiana o estás comiendo chimichurri argentino o uruguayo? Es decir, ya tú estás determinado, tú no eres neutral en ningún momento, tú tienes ya una cultura a la cual tú respondes y la comunicación no escapa de eso. En el caso del amarillismo, evidentemente el amarillismo se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para atraer público. Y hay páginas, en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, que se han especializado en eso, y detrás de todo amarillismo se encuentran también laboratorios de guerra psicológica, que tienen como finalidad fundamental no comunicar, sino atemorizar al que está leyendo. Y nada sube más el rating que noticias amarillistas. O sea, que no hay independencia de la información, en este caso. Puede haber independencia y más que independencia, autonomía, del griego autonomos, uno mismo, nomos ley. Es decir, uno mismo se puede colocar los criterios de comunicacionales, eso sí, respetando siempre las leyes de los países. Ahora, ¿qué pasa, Germán? Que en muchos casos se confunde mi independencia, mi autonomía, mi libertad de expresión, ¿sí?, con los límites que me impone el Estado en el cual yo convivo como ciudadano. Por más libre que yo sea, debo respetar los límites jurídicos que me da no solamente Venezuela ¿Se ajusta o cualquier eso, país. a eso la ley resorte, por ejemplo? Mira, si hay leyes de avanzadas en el mundo, en el plano comunicacional, son precisamente las leyes que existen en Venezuela. Leyes que han sido, por cierto, copiadas, o diría yo, que han inspirado a otros países del hemisferio. Las leyes que existían, las leyes que nos vienen desde el siglo XX en el ámbito comunicacional, son leyes que daban prácticamente todo el poder comunicacional a empresas o estados. Hoy día las leyes, y no solamente en Venezuela, sino en muchos países del mundo, tienen muchos vacíos, porque la comunicación del siglo XXI, la comunicación 2.0 y 3.0, va tan rápido que muchas veces las legislaciones nacionales no están a la altura o no están al ritmo, a la rapidez de la comunicación actual. Y yo creo que es importante en el caso, no solamente venezolano, sino en el caso hemisférico, estar a la altura de la velocidad con la cual están cambiando los medios de comunicación. En esta situación política que tenemos en Venezuela, el presidente Maduro ha establecido pues, un mecanismo o quiere que haya un diálogo entre oposición y el gobierno. ¿Qué crees tú? ¿Eso es posible, es factible? Ese es un gran tema. Mira, nosotros desde hace ya meses, Germán, hemos venido diciendo que la situación en Venezuela, la situación económica es tan dura, es tan álgida, es tan compleja, que la única manera de solucionarla es a través de un diálogo. Cuando nosotros avanzamos eso hace algunos meses, nos decían saltatalanquera, traicioneros, guabinosos y pare usted. A distancia de algunos meses, desde el mismo gobierno y desde algunos sectores de la oposición, se está planteando el diálogo. Permíteme decirte eso, es impensable que alguien pueda proponer la solución de los problemas políticos y económicos de Venezuela solamente a partir del chavismo o solamente a partir de la oposición. Es impensable que en este momento alguien pueda pensar que se va a crear una hegemonía solo del chavismo o solo de la oposición. Después de la desaparición física del presidente, el comandante Hugo Chávez, y más aún después de las elecciones del 6 de diciembre, la geopolítica de este país, el andamiaje, la geografía política de este país cambió. Y ya sabemos que no hay hegemonía ni de un lado ni del otro. Así que la única manera... Está creciendo el centro de ese segmento del centro de la opinión pública. Muchas veces está creciendo, vaya si está creciendo los llamados independientes, pero muchas veces está creciendo porque desde el chavismo se empuja hacia el centro o porque desde la oposición y los radicalismos de la oposición se empuja al centro. Una encuesta que acaba de salir, que está calentita, de Oscar Schemmel en Interlace, dice que más del 60% de los venezolanos, y en algunos casos los picos llegan al 80%, dice que la única forma de solucionar la situación que estamos viendo es el diálogo. Pero un diálogo sincero, un diálogo claro, un diálogo que ponga lo venezolano, ¿sí?, por encima de los partidos políticos. Miguel Ángel, una reflexión al país. Estamos como venezolanos, estamos como venezolanas pasando momentos álgidos. Hay de aquel que quiere esconderlos, pero también hay de aquel que quiere exagerarlo. Creo que es el momento de mirar las cosas tal y como están, de mirar las cosas con sinceridad y de colocar lo venezolano, lo patrio, antes que todo.
incluso diría yo, me permito decir esto, antes que los partidos políticos. La única manera de solucionar los problemas que estamos viviendo no es la confrontación, no es quién es más gallito que otro, no es haciendo ni del Parlamento ni de ningún otro poder un escenario de guerra. No, la única manera de solucionar este problema es tomarnos de la mano y juntos como país Como a esto. solucionar.